El segundo calendario es el Hab, que es el calendario solar de los mayas. Todos los pueblos del mundo, básicamente desde hace unos, depende de a quién leamos y depende de cuándo nos concentremos, pero más o menos hace unos 6 o 7 mil años, el ser humano comenzó a hacer estas observaciones del Sol y a darse cuenta de esta repetitividad anual del movimiento del Sol, es decir, del ciclo de 365 días. Y se utilizó de muy diversas formas. Y en el caso de los mayas, el hecho de que además de el conocimiento se contara con el sistema de escritura, pues le permitió obviamente explotar muchísimo más las características específicas de acondicionamiento de la población. Es decir, como platicábamos en el caso del calendario Tzolk'in, pues obviamente estos días que tienen que ver con la ritualidad, pues marcaban un poco el ambiente o el nahual específico o las fuerzas específicas que relacionaban al día del nacimiento de cada persona, o todavía más importante, al día de entronamiento de un rey o al día del el ascenso, perdón, del fallecimiento de algún otro o de la guerra. El caso del calendario solar Hab es muy diferente porque este es un calendario que sirve sí para organizar el año de una manera muy específica, pero como les decía yo, es un calendario menos abrazado por la población porque no tiene un aspecto, digamos, tan directo sobre ellos como el calendario ritual. El calendario solar es exactamente el mismo concepto del que utilizamos nosotros hoy en día, solamente que está dividido de una manera diferente. En este caso, son 18 meses de 20 días, lo cual da 360 días, más 5 días nefastos o 5 días de desfavorables. Los días Guayeb se conocían, y estos días eran donde la gente tenía mucho cuidado de hacer estas cosas. Imaginen entonces, estos días nefastos son importantes en este calendario, y al unirlos con el otro calendario, con el calendario ritual, pues te podía marcar cosas realmente funestas para días muy específicos. Por lo tanto, la gente prefería no desarrollar ciertas actividades de acuerdo a lo que les dijera el calendario. Sin embargo, en este caso, pues no hace falta ser un gran genio para pensar por qué este calendario está hecho y organizado, así como los de todo el mundo, incluso el nuestro, porque justamente el calendario solar está diseñado propiamente a partir de la observación del sol para la agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura es la base de la vida de todas las sociedades mesoamericanas. Todas estaban fundamentadas en la agricultura, todas eran sociedades agrícolas en mayor o menor medida, y por lo tanto el calendario solar lo que permitía era organizar muy claramente la época de lluvias, es decir, que a la gente le quedara muy clara el momento de época de lluvias, el momento de siembra, el momento de preparación de los terrenos, el momento de la cosecha, de la limpieza posterior, etcétera, etcétera. Y entonces, gran parte de las festividades alrededor del calendario solar están ancladas en la fertilidad o en la agricultura. También es idéntico al calendario de 365 días que se observaba en otras partes de México, como en el centro de México o en Oaxaca o en el occidente. Es decir, esta es la forma más común de observar el cielo y de registrar el paso del tiempo. Y entonces, pues se hacían ciclos solares de 365 días. Y esto obviamente, pues permitió que los investigadores nos pudiéramos acercar mucho más a las fechas y a resolver todos estos datos que nos va dando, por ejemplo, la cerámica, las esculturas, las estelas. ¿Por qué? Porque las fechas están regadas por diferentes lugares y necesitamos anclarlas en los calendarios para poder leer fechas específicas, como lo vamos a ver al final de nuestra clase. Los meses del Jaab son, digamos, muy específicos y están altamente relacionados, por ejemplo,
con, como les decía yo, con las actividades que tienen que ver con la agricultura. Por ejemplo, el primer mes del calendario es propiamente el mes conocido como POP, que significa, o una de sus traducciones es comida. Así de, digamos, burdo, si lo quieren ver de alguna manera, es la forma de utilización de este calendario, porque justamente, insisto, tiene que ver con la organización de la agricultura, que es la actividad preponderante y más importante del ser humano en la sociedad mesoamericana. Si además, recuerden que la comida, es decir, la tarea agrícola y la faena agrícola, no solamente dependía del arduo trabajo de los agricultores, sino también iba a depender de eh, pues de la benevolencia de los dioses, porque justamente había dioses como Chac en el área maya, que eran los encargados de liberar las aguas y de liberar la lluvia para que digamos, esas parcelas agrícolas se pudieran ir levantando poco a poco durante la época de lluvias. De esta manera, entonces, digamos, se puede entender de una manera muy sencilla cómo es que está organizado este calendario que tiene que ver con el sol. Está organizado a partir de la alimentación. Y aquí en la observación solar podemos regresar un segundo para que entonces ustedes pudieran ver cuando tú ya sabes la repetitividad del ciclo, en este caso particularmente el del Sol, por eso esperé hasta este momento para poner esta imagen, es decir, el paso de los 365 días, pues justamente aquí podemos ver un ejercicio, es una estructura que está en Huachactún, en Guatemala, y, perdón, en Caminalcuyú, pero sí en Guatemala. Y justamente lo que se hace es sentarse desde la parte alta, desde las escalinatas de una estructura que está enfrente de tres, y lo que se va a ver es justamente cómo el sol va a salir justamente por la esquina izquierda del primer edificio durante digamos, el primer punto del ciclo, y va a llegar hasta la esquina del edificio 3 en donde va a regresar y va a pasar dos veces por el edificio 2 en los equinoccios. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta observación la podían transformar en una observación arquitectónica relativamente simple, es decir, esto no necesariamente tenía un gran problema. Ahora, aquí es donde viene la parte interesante. Tú ya teniendo y sabiendo que existen los calendarios, pues puedes empezar a registrar específicamente día por día del calendario solar, dónde está saliendo el sol, por qué lugar está saliendo, registrarlo, marcarlo, hacer esa medición durante todo un año, y entonces pues tú puedes llevar estas mediciones o estos ejercicios arquitectónicos a cualquier otro lugar. En muchos lugares del área maya vamos a encontrar este tipo de conjuntos de edificios que van a permitir o que son, o los arqueólogos creen, que están, digamos, de alguna manera diseñados para observar el paso del sol y obviamente poder tener un registro muchísimo más claro a partir, insisto, de las actividades que sean necesarias y que dicten obviamente los calendarios. El calendario HAB se forma o se maneja de una manera diferente. Yo les decía hace un ratito, son 20 días, 18 meses y 20 días, pero los numerales que se van a utilizar son del 0 al 19, un poquito parecido a lo que hacemos nosotros con el reloj. Si piensan ustedes, las 12 de la noche decimos que son las 0 horas, y entonces empezamos a contar desde el 0, pero cuando vamos a contar números enteros, vas a contar manzanas en el mercado, pues cuentas a partir de los enteros, cuentas a partir de cada manzana. El cero es obviamente pues la ausencia de la manzana. Entonces, este es un sistema donde como, digamos, el 20 es el último número del sistema vigesimal, lo que diseñaron los mayas fue que el primer día se va a considerar el día cero, que técnicamente es el día 1,
pero se le va a llamar el día cero porque es el día que, digamos, llega el portador del mes, es decir, el nombre del propio mes. Entonces, el primer día del año es 1 pop, el segundo día 2 pop, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 19 pop. El siguiente día sería la llegada de Wo, que es el siguiente mes, y luego sus 19 días. Aquí se lo muestra en una imagen donde pueden ver entonces cómo se meten, y cómo ahora lo platicaremos, cómo se intercalan las ruedas calendáricas. ¿Por qué? Porque la rueda del calendario ritual de 260 días sería esta, que es bastante chica, son dos ruedas donde están jugando los símbolos con los números, pero la rueda del hub, la rueda del calendario solar, es gigantesca porque cada día va teniendo, digamos, un nombre y un numeral específico que va aumentando, parecido a como nosotros vemos los meses. Solo que en vez de que nosotros el primer mes le digamos enero 1, ellos hubieran dicho la llegada de enero o enero 0 y el segundo día ya le hubieran dicho enero 1, pero es básicamente, digamos, es una forma diferente de marcarlos, por eso les ponía yo el símil de las horas, por ejemplo. Entonces, este sistema es, digamos, un poco diferente, pero la combinación de ambos es la que además le va a dar, pues, otro valor y otra dimensión importante a el paso del tiempo entre los mayas. Sin embargo, insisto, eso es una, por eso se los marca mucho más grande, es una rueda gigantesca de 365 engranes para poderse mover con una rueda que gira más rápido, que es la rueda del Sol King, que es muy variable, pero muchísimo más rápida. Entonces, por eso hay combinaciones de días que tienen que ver con la fecha del calendario Hub, que como lo verán ahorita un poquito más adelante, y después la fecha del calendario Solkin. Hub empezaba a mitad de julio hacia 1550, es decir, en la época de Landa, cuando Landa registra los calendarios, el día 1 del año, el día 1 Pop, era en la mitad de julio. Entonces, el día, digamos, el año corría a partir de ese momento y las festividades o la organización de cada uno de los meses iba dependiendo de cómo fueran avanzando las estaciones y el clima, por ejemplo, época de lluvias, época de secas, época de frío, etcétera, etcétera. Sin embargo, el inicio del año, a mitad de julio, era la fiesta mayor en general en todos los pueblos mayas, a mitad de julio era el, digamos, el día de la fiesta mayor de cada una de estas poblaciones, aunque cada una también después celebraba días en lo particular, un poco como los pueblos. Y así entonces vemos cómo se conformaba un calendario religioso donde en ciertos meses era importante hacer ciertas actividades. Algunas eran, por ejemplo, la de los escultores o las personas que hacían comercio o algunas otras actividades que eran importantes. Por ejemplo, en el mes SIP, que es uno de los primeros meses del calendario, corresponde con los meses de agosto y septiembre, era un mes dedicado, por ejemplo, o patrono de actividades importantísimas como la pesca o la cacería, por ejemplo. Cada actividad tenía un momento especial en el año, insisto, basados primariamente en las actividades relacionadas con la agricultura. Pero entonces, a partir de este calendario es que se va a formar las actividades comunales religiosas e insisto, el Solquín va a ser un calendario donde va a estar muchísimo más personalizada la información que te da tu propio día del calendario. Ahora, aquí es donde la cosa se pone un poco más compleja. Estos dos calendarios, el Solquín y el Jaab, al igual que los calendarios del centro de México y Oaxaca, se podían unir, es decir, tenían una correlación muy específica. ¿Por qué?
Pues porque después de, cuando digamos, llegaba el día, ahorita les explico por qué, el día 4 Ajao, 8 con Q, empezaba un ciclo que duraba 18.980 días, que es el tiempo que tiene que pasar para que en este sistema de ruedas el día vuelva a caer en 4 Ajao, 8 con Q. Y esto es cuando suceden 52 ciclos Jaab, es decir, 52 ciclos solares y 73 ciclos Solquín. Esta es una eh, combinación matemática, evidentemente, que le hace que los dos calendarios puedan estar unidos. Y para algunos de ustedes que conozcan los calendarios del Centro de México y que hayan estado con nosotros en cursos o en otras pláticas, pues aquí viene un número que es fundamental en los pueblos prehispánicos, que es el número 52, que es algo así como equivalente a un siglo en el mundo de Mesoamérica. Hay que hacer la observación de que en el mundo maya los ciclos solares no eran tan importantes y este ciclo de 52 años no era tan fundamental. Es decir, por ejemplo, en el centro de México cada 52 años se hacía una ceremonia llamada el Fuego Nuevo, donde se apagaban los fuegos de todo, de todas las, digamos, de todas las casas y diversos hombres santos iban a lugares sagrados a hacer fuego ellos con las manos para poder crear un nuevo fuego junto con muchas otras ceremonias y llevarlo a todo el mundo. Era una especie de ceremonia de clausura de un ciclo importante de 52 años. Ahora, ¿por qué es 4 Ajau, 8 Cumcu? Porque de acuerdo con los mayas, y ahorita lo verán en el siguiente tema, de acuerdo con los mayas, el primer día de la creación, el primer día del mundo, es un día 4 Ajau, 8 Cumcu. Es decir, el universo o el mundo no se creó el día 1, sino es parte de un complejo mucho más grande y la creación del mundo tiene que ver con el día 4 Ajau, 8 Kumku, como veremos un poquitito más adelante. Pero entonces esto es muy parecido al centro de México, insisto, este es un ciclo del que ustedes van a ver escrito muchísimo en el centro de México, las ceremonias del Fuego Nuevo en Iztapalapa, del Fuego Nuevo de Moctezuma en 1507, tienen más o menos este mismo precepto, es decir, que los dos calendarios, el de 260 días y el de 365, comienzan su ciclo un día en específico, 4 Aja, 8 Kunku, y van a tardar 18.980 días en que las ruedas vuelvan a coincidir en este mismo día. Y entonces, pues obviamente es un día particularmente especial, un día particularmente importante.